Pues muy buenos días, jóvenes. Vamos a pasar en este video a determinar lo referente a las ecuaciones diferenciales reducibles a lineal, donde en este video pues vamos a determinar si una ecuación diferencial es reducible a lineal o no y el procedimiento que se debe de seguir. Recordemos la fórmula general de una ecuación diferencial reducible a lineal. Tiene de diferencia a la lineal, que fue el tema anterior, el hecho de que la variable del diferencial del numerador de la derivada, así como en las ecuaciones diferenciales lineales, esa variable aparece a primer potencia. Recordemos, en las reducibles a lineal, la variable del diferencial del numerador no solo aparecerá a primer potencia, sino que en la reducible a lineal, esa variable también va a aparecer en la ecuación diferencial, ya sea elevada a otra potencia, no sé, y cuadrada, y quinta, y a la menos 4, o como parte de una función, no sé, seno de y, elevado a la y, logaritmo natural de y, o sea, dicha variable formando parte de ese ángulo de la función, formando parte de la potencia, etc. Entonces, repito, una ecuación diferencial reducible a lineal es aquella en donde la variable del diferencial del numerador de la derivada, esa variable aparece elevada a primer potencia, pero también aparece elevada a otra potencia o dentro de una función. Vamos a utilizar esta ecuación diferencial para ver ese concepto y además pues cómo se va a resolver. Como podemos observar en esta ecuación diferencial, no nos la están proporcionando, no está escrita en la forma de una reducible a lineal, sino está escrita en base a diferenciales. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es pasarla a derivadas, checar pues si cumple con la estructura de una reducible a lineal. Como podemos observar en la ecuación diferencial, el diferencial que aparece en más términos es el diferencial de x, aparece en 2 términos, y el diferencial de y solamente aparece en 1. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, toda nuestra ecuación diferencial la vamos a dividir entre el diferencial de x. Al hacer esto, lo que tenemos del lado izquierdo, al estar multiplicado por dx y ahora dividirse entre el diferencial de x entre diferencial de x es igual a 1, entonces nos queda nada más primer término y segundo término. Repito, el diferencial entre sí mismo es igual a 1, se eliminó, y con esto ya conformamos nuestra derivada. Recordemos, aunado a la derivada con coeficiente 1, deben aparecer el o los términos que tengan la variable del diferencial del numerador a primer potencia. Como podemos observar aquí, este término tiene la variable del diferencial del numerador a primer potencia, entonces la debemos de colocar junto con la derivada. Sin embargo, este término no, este es el que la tiene elevada a otra potencia. Entonces y que está restando pasa para allá sumando, y pues nada más para acomodarle en la forma, es lo mismo que esto es igual a la derivada más y, que colocar la derivada más y es igual a lo que tenemos en esta parte. Como podemos observar, la ecuación diferencial que se nos proporcionó, al hacer estos pasos, al desarrollar el despeje, al aplicar nuestra álgebra, pues ya la tenemos acomodada en la estructura de una reducible a lineal, donde podemos observar que la variable del diferencial del numerador de la derivada sí aparece elevada a primer potencia, pero también aparece aquí en el término del lado derecho elevada a otra potencia. Esto, repito, es lo que la hace reducible a lineal. Es decir, si la ecuación diferencial no tuviera esa y cuadrada, esta ecuación diferencial es lineal, porque la variable del diferencial del numerador solo aparece a la primer potencia. Repito, si no estuviera, como vemos aquí, la y cuadrada.
Entonces recordemos, la diferencia entre una lineal y una reducible lineal es la lineal y la reducible ambas, la variable del diferencial del numerador aparece en la primer potencia, en ambos, lineal y reducible a lineal. La diferencia, repito, es si esa variable aparece a otra potencia o dentro de una función, entonces es cuando tenemos una reducible a lineal, como es este caso. Vamos ahora pues a ver el procedimiento que vamos a utilizar, pero en el siguiente video. Muchas gracias.